estás? Buenas noches a la gente. Gracias, Desi, por atendernos. Yo voy a decirte una cosa porque no sé pues si vamos a tener otro programa contigo antes del 30 de junio. Entonces quiero aprovechar para deciré que te vamos a extrañar mucho en la Cámara de Senadores con todas nuestras peleas, nuestro todo, pero yo creo que a nadie le cabe duda acerca de que, independientemente de que esté de acuerdo o no contigo, hiciste un gran trabajo en este periodo. Así que déjame decirlo así. Gracias, gracias. Pero vamos a pelearnos después por otros temas, a lo mejor que no son tan políticos. Estoy seguro, estoy segurísimo. Bueno, deciré al grano, reforma policial. Yo estaba escuchando un poco tu argumentación de la semana pasada. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con el punto que vos presentaste o los puntos que vos presentaste, pero tengo entendido que no es garantizado que esto se apruebe en los términos en que vos planteabas, con las limitaciones para la acción persecutoria investigativa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que está muy mal, te lo digo sinceramente, y acá, a ver un poco. En primer lugar, el Ejecutivo, ¿verdad? Como ya creo que alguna vez te expliqué, el Ministerio de Hacienda tiene un dictamen contundente con respecto a aumento salarial automático, devolución de aportes, incorporación a la carrera policial o a los beneficios que ellos tienen, que tienen que ver sobre todo con la jubilación del personal civil, y la jubilación. Es decir, vamos a empezar ya a consolidar, e incluso algunos policías, yo te diré que están preocupados porque consolida ¿cómo se llama? Una tabla que todos sabemos que ellos se jubilan muy pronto, y la caja, esa es la caja que está realmente quebrada, ¿verdad? Las otras sí que van a quebrar, que esto, que aquello, podemos debatir mucho, pero el tema policial y militar no hay dudas. Y el Ministerio de Hacienda hizo una serie de consideraciones que al parecer nadie piensa hacer caso. El Ministerio del Interior, yo de verdad no sé qué piensan, te lo digo sinceramente, porque ya varias veces hemos discutido, ellos no mandaron por escrito ni un dictamen, y acá con esto termino y después vamos a entrar en la parte para mí por lo menos grave. El jueves nosotros nos encontramos, por eso es que me habrás visto un poco perdida. Hay gente que me preguntó, ¿por qué te pasa si yo siempre sé el inciso, el artículo? No, resulta que, voy a decir los proyectistas, pero nosotros recibimos, y por reglamento es así, el orden del día como mínimo 24 horas antes. En la realidad recibimos los martes, ¿verdad? El jueves, Fidel sobre todo envía directamente a sala técnica, y yo presenté mis quejas al presidente del Senado, y mañana voy a decir públicamente, envía un cuadro totalmente diferente de lo que nosotros por lo menos teníamos. Y en ese cuadro desaparece el ministro del Interior. ¿Desaparece en qué? ¿Qué es lo que decía anteriormente? Decía, por ejemplo, el tema de las licitaciones para la policía en conjunto con el Ministerio del Interior. Ya desaparece el ministro del Interior, así que no me hablen más de que está el Poder Civil, porque pusimos en un artículo, el artículo 135 de la Constitución Nacional, ¿verdad? El ministro del Interior, estamos hablando del Poder Civil acá. Y en los artículos que agregó Fidel, que no sé si los otros proyectistas comparten o no, pero nosotros descubrimos trabajando, y nosotros me refiero a un equipo de 3 personas de la bancada, que resulta que aparecen una cantidad donde desaparece el Ministerio del Interior, el ministro del Interior como tal. El ministro del Interior ya no aparece, no aparece en las licitaciones, como quién hizo desaparecer eso, que es algo muy, así muy sentido. La policía siempre, esto es el autogobierno por una parte, Claro. y para nosotros es la consolidación del Estado policíaco por otra, ¿verdad? Después tampoco en asuntos internos, tampoco, ¿verdad? Son ellos nomás otra vez. Entonces esto ya hablamos una vez, y yo quiero que los proyectistas, cuando vos les entrevistes, te digan, ¿verdad?, el artículo donde dice lo que ellos están contando. Porque yo te puedo decir, en este minuto yo te puedo decir que no es cierto, porque cambiaron absolutamente. En algunas cosas ya estábamos luego en desacuerdo, pero te voy a leer así 2 cosas o 3 cosas nomás, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que decía, por ejemplo? Decía, el comandante de la Policía Nacional será nombrado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, a propuesta del ministro del Interior, entre los oficiales que ostenten. Bueno, ahora el comandante será nombrado por el Poder Ejecutivo y refrendado por el ministro del Interior. O sea, ya, ahí ya desaparece. Después dice,
el comandante de la Policía Nacional actuará bajo la dirección, coordinación, orientación, supervisión del ministro del Interior dentro de la política de seguridad. Ahora que dice, el comandante de la Policía Nacional ajustará su actuar conforme a la política de seguridad definida por el Poder Ejecutivo. Es decir, no pueden hacerle desaparecer porque ya no pueden más. Antes decía, elaborar en conjunto con el Ministerio del Interior el presupuesto para su aprobación. ¿Qué dice ahora? Elevar anualmente al Poder Ejecutivo el proyecto del presupuesto. Suprimen al Ministerio del Interior, totalmente. Yo quiero saber si el ministro el ministro, porque Riera es uno de los que más me discutió a mí. Quiero saber ahora que realizar el llamado a licitaciones para adquisiciones de elementos conforme a las leyes que rigen la materia, previa autorización del Ministerio del Interior. ¿Qué dice ahora? Suprimieron realizar el llamado a licitaciones para adquisición de elementos conforme a las leyes que rigen la materia. Y así te puedo seguir leyendo donde desaparece el ministro del Interior. Entonces está ahí, le pusimos explícitamente el artículo 135, o sea, del Ministerio, la policía depende del ministro del Interior. Pero después, en los otros artículos, resulta que no tiene nada que ver ni con el presupuesto, ni con las licitaciones, ni con asuntos internos, ni con nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el artículo 175. Estamos hablando de una violación del artículo 175. Me preocupa mucho. Esto tiene la firma de Fidel Pico, porque Fidel es, digamos, por lo menos cuando estuvo acá en el programa, vino a decirnos que no, que esto era, digamos, la consolidación del poder civil en la policía. Pero incluso yo te digo, que te muestre los artículos. Porque lo que él hizo, y mañana le voy a decir en la cara, y ahora se está enterando, él envió directamente a sala técnica, ¿verdad? Que es la parte donde se proyecta, y Paz ahí se proyectó. Y nosotros de repente, ¿qué son estos artículos? ¿Verdad? Porque decía la palabra no contempla. O sea, a ver si entiendo bien decir, a ver si entiendo bien. Fidel les quiso madrugar a ustedes y le quiso madrugar a la Cámara para que la Cámara vote algo que no había estudiado. Y no, por lo menos, mira, nosotros, que yo te voy a decir, yo creo que somos una de las pocas bancadas que estamos estudiando. A mí me descolocó, porque decía encima no contempla. Entonces vos decías, ¿no contempla en qué? No contempla en nuestras observaciones. Acordate, mira, y acá tengo a las 10:37, entrado ya en el debate, nos reparten. Yo le hago una seña al secretario general. Estoy mirando lo que nos está repartiendo ahora, porque yo me doy cuenta que lo que nos estaban repartiendo ahora en ese momento tenía 3 columnas, y lo que se trabajó tenía 4 columnas, ya no me daba el tiempo. Entonces yo le hago así la seña y después me encargo, después pregunto, ¿qué pasó? ¿De dónde salió este documento? El senador Fidel nos envió ya directamente, o sea, no era el documento que teníamos todos los senadores, así que mañana se van a tener que bancar nomás, porque vamos a tener que discutir artículo por artículo, no por capítulos. Porque hay cosas que nosotros descubrimos ahora, el fin de semana, y yo creo que hay senadores que todavía creen que hay algo ahí. Pero imagínate, esto que yo te estoy diciendo ahora, son cosas que se introdujo, o mejor dicho, alguien quitó, peor todavía. Eso tiene que dar explicaciones. Y después, sí, te escucho. Después hay cuestiones que a nosotros nos parecen, por ejemplo, que no nos... dice en una parte, que fue mi discusión justamente con el senador Riera, crear tasas de acuerdo a la normativa vigente. Bueno, yo le dije, pero esto es inconstitucional, le decía, ¿verdad? Y me querían engañar, esa es la realidad, porque me decían, no, porque la Constitución dice tributos. Espera un poco, tributos son, así dice la Ley General de Gasto y qué sé yo, ¿verdad? Impuestos y tasas, ¿verdad? Así dice, y canon. O sea, los ingresos pueden ser tributarios y no tributarios. Tributarios, impuestos, tasas, etcétera, ¿verdad? Y dice claramente que el carácter imponible, los sujetos obligados y la naturaleza del tributo. No es que vos podés crear una ley, un artículo, un inciso encima, en blanco. Vamos a crear una tasa que será reglamentada por el Poder Ejecutivo. De ninguna manera, impuestos y tasas crea el Congreso con las especificaciones que dice la Constitución. Yo puedo suponer que quieren privatizar la policía, por ejemplo. A ver, el que tiene plata, ¿verdad? Porque la policía vos le das esto en blanco y te puede decretar una tasa por patrullar el barrio, ¿verdad? O una tasa por... No, de ninguna manera. Y después
te voy a continuar así leyendo. Esa fue una discusión que tuvimos. Yo le quiero preguntar ahora a Riera, ¿está de acuerdo, no? Porque ellos hablan mucho, ¿eh? Pero a la hora de la verdad, cuando vos le decís esto, después hay una parte que dice que la policía podrá actuar como primer interviniente, ¿verdad?, de los órganos administrativos. No dice ni siquiera en caso de oficio. O sea, pueden entrar. De hecho, voy a poner el ejemplo. A ver, la policía entró al Parlamento durante la enmienda, sin autorización de nadie, pero no durante ya el conflicto. Acordate, en el momento en que Julio Velázquez dijo que era presidente, nosotros estábamos ahí rodeados de policías y denunciamos eso. ¿Verdad? Un órgano dice, como primer interviniente de los órganos administrativos. No dice ni siquiera, dice de oficio. Es decir, la policía puede entrar ¿dónde? Al Parlamento, al Ministerio de Hacienda, como primer interviniente. Está modificando el Código Penal. La policía siempre cuando va a actuar, salvo en todo caso que me digan flagrancia o algo así, alguien está escuchando un grito, hay un incendio, bueno, pero siempre tiene que estar especificado y es bajo la dirección del Ministerio Público. Acá hay un montón de cosas que para mí por lo menos, no sé, me dan a suponer o a sospechar que acá esto es entre un grupo de policías, retirados o no, que acentúan el mando policial con el proyecto que está en debate en este minuto. Deciré dos cositas que me impresionan, pero quiero empezar primero con una cuestión que es de interés político inmediato y después entrar en la cuestión más de fondo. Interés político inmediato, porque vamos a estar enseguida con Enrique, y entonces me gustaría, Enrique Herrera está a favor de esta autonomía encubierta que se quiere imponer, según tu criterio. Y por lo menos, bueno, él es un proyectista, acuérdate, acá hay muchos proyectistas, ¿verdad? Pero el debate que tuvimos, nosotros llegamos hasta el artículo 6, inciso 15, te cuento. Y la discusión fue justamente, no llegamos todavía a esto que yo te estoy contando. Así que no sé cuál es su postura, pero en todo el momento, incluso él me dijo, cuando yo le decía, la policía tiene que estar controlada, y él me llegó a decir, ¿vos querés tener una policía Boy Scout? Y yo le dije, no, yo no quiero tener una policía Boy Scout, pero tampoco quiero tener una policía nazi ni una policía estronista. Quiero tener una policía de la era democrática, del siglo XXI. Esa fue mi discusión justamente porque a la policía hay que darle bien el marco, ¿verdad?, dentro del poder civil. No pueden ellos atender, pueden entrar como primer interviniente, colectar evidencia y hacer un montón de cosas. Pero ¿de dónde quitaron ellos eso? El inciso 32, ¿verdad? Y después hay muchas otras cosas que, mira, si te cuento, pero la base es esa, ¿verdad? O sea, el concepto, queremos una policía subordinada al poder civil, ¿verdad? Por lo que eso supone asuntos internos subordinados, ¿verdad? El presupuesto subordinado, etcétera, etcétera. ¿O qué queremos? ¿O estamos haciendo? Este es el gatopardismo total hasta que me demuestren, pero con incisos. Con incisos. Yo te diría, ¿A quién le convenció que van a crear tasas, por ejemplo? Y ellos van a cobrar y explican eso, porque ellos necesitan fuente 30. Ah, bueno, ok, sí, necesitan fuente 30, pero hagamos como se tiene que hacer. Y ya te digo porque seguro van a poner como ejemplo. A ver, cuando hay una cobertura de un evento de fútbol, por ejemplo, que está la policía, ¿verdad? Bueno, pero vas a especificar bien en qué evento la policía puede, o sea, percibir, porque así en blanco y sin los requisitos que te dice la Constitución de la creación de tasas e impuestos. No, aparte es inconstitucional, se presta a una discrecionalidad terrible. Y te voy a leer un poco un artículo, el último, y preguntarle ahora yo de verdad, a mí me extraña, porque esto, y después te voy a enviar, porque también quiero escuchar un poco tu playeo sobre esto. Te voy a enviar un poco a Eli y preguntarle después a ver a Riera, que está ahí, que es uno de los proyectistas, vos que tanto las ONG es la ONG, pero acá hay una ONG de por medio, que resulta que como es de derecha, entonces nadie dice nada, ¿verdad? Que dice claramente, y te digo, acá yo tengo todo, se llama Cordillera Group, no sé qué, ¿verdad? Es una consultoría, ¿eh? Acá están sus clientes, tengo todo acá, y ellos dicen, está el Banco Mundial, etcétera, etcétera, es una consultoría, y dice claramente, yo tengo la consultoría, porque están entre los antecedentes, porque yo no le demonizo
Así, ¿verdad? O sea, está entre los antecedentes, unos consultores O sea, extranjeros ¿cómo se que llama? se reunieron Cordillera Group. Cordillera Group. con Gira Group, que depende en la realidad, acá te voy a decir, te voy a pasar, después le va a pasar a Eli, que no se puede dar sus nombres, dice en el coso, ¿verdad? Por una cuestión de confidencialidad. Te voy a leer acá. Los expertos consultores extranjeros para realizar el trabajo realizaron viajes a Paraguay, recibieron cooperación permanente de la ONG, que es una ONG, líderes para el desarrollo y mantuvieron reuniones telefónicas, pero han decidido no incluir en el documento las fuentes para garantizar la confidencialidad de las personas que han colaborado con el equipo consultor. Ah, bueno. Entonces, que vengan nomás, o sea, no. O sea, yo, por eso es que te digo, porque vos querés demonizar y dijiste la vez pasada el 100% de las comisiones 100%. del Senado, ¿verdad? No, señor, ni de uno, o sea, o todos o nadie, Ah, y sí, más pero, todavía en un tema tan sensible como este tema. absolutamente de acuerdo. Bueno, decidiré, tengo un minuto más porque ya tenemos que entrar con Enrique. Te pido mil disculpas, pero esto que nos estás dando para mí es simplemente la confirmación de que el proyecto original, aquel que se había estudiado con, ¿cómo que se llama el viceministro? Pablo Ríos, ese chau, a Montema, murió. Eso se convirtió en otra cosa que este mamotreto que vos estás leyendo. Así de Y simple. se convirtió en un Frankenstein en este momento. Nosotros por lo menos mañana vamos a plantear que se lea artículo por artículo, que se teste, ¿verdad? Algunas cuestiones, y yo espero que los senadores tengan ganas de debatir, porque resulta que se van a cansar únicamente, porque a nosotros nos parece un tema muy sensible. Y si está ahí Riera, que sepa si quiere realmente ser un ministro del Interior o quiere ser uno más, ¿verdad? Uno más que va a pasar y la policía va a continuar. Preguntarle, ¿de quién va a depender la policía? Asunto interno, el presupuesto, los ascensos y algunas cuestiones muy discrecionales, y ya termino con esto, que la policía no puede investigar, porque él me puso cuando nos peleamos por el tema de que pueden parar los coches, de las barreras, él me decía, las películas americanas le paran, y en nuestra propuesta es, si es que estás poniendo en peligro, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Y vos estás en peligro y le estás poniendo en peligro a otros, ahí la policía te puede parar. O sea, Así, una causa probable, una así mismo, sospecha. ¿Verdad? totalmente. Eso es incluso en los Estados Unidos, la cuarta enmienda, es una causa probable. Y ahí, no, resulta que las barreras, pedirte documentos, hacer lo que quieran. Y bueno, si eso quieren, nosotros por lo menos nos vamos a oponer, aunque perdamos probablemente a 3 o a 4. Ya está. Queremos una policía del siglo XXI Sí, y de la era democrática. sí, Eso es lo que queremos. y es bajo control civil. Un abrazo, Desiree, muchísimas gracias por los datos, gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Desiree Masi, senadora, sobre este tema de la ley de reforma policial, estimado amigo, que ni ahí no era lo que se estaba pidiendo. O sea, si van a hacer esto, déjanos más que se quede la que está vigente. Vamos a la...